Bueno, buenas tardes a todos y todas y a los que nos están viendo vía Zoom. La verdad que presentar a Luis para mí no solo es un gusto, es un honor, es un compañero que ha tenido una larga trayectoria, algo voy a decir ahora, pero para los que no saben, su familia fue víctima de la última dictadura. Sus dos hermanas y su hermano y sus parejas están desaparecidos, y cuando estaban buscando al hermano menor, a Víctor, también desaparecieron al padre. Así que Luis y su madre, Laura Bonaparte, eh, han sufrido muy en carne propia eh, la desastrosa actitud que tuvieron los militares. Luis empezó a militar en agrupaciones de izquierda, pero se relacionó con la CGT de los argentinos, y eso, como diríamos nosotros, lo peronizó. Eh, Fue parte de la Juventud Trabajadora Peronista, relacionada con la organización Montoneros, y por estas vicisitudes de su familia tuvo que irse al exilio. En el exilio, el amigo anduvo latinoamericanizando, porque estuvo en Venezuela, después pasó a México, después estuvo en Panamá y después volvió a México. Así que conoce y experiencia vivida de él, de haber estado relacionado con Omar Torrijos en Panamá, que es uno de los faros que tuvo el latinoamericanismo. Él en los 70 estuvo relacionado con Prensa Latina, que era la prensa de la Cuba revolucionaria, y cuando vino acá estuvo como eh, periodista con Timerman en La Razón, y después, cuando empezó Página 12, él forma parte de Página todavía, fue en un tiempo subdirector de Página, y aparte ahora es columnista, aparte de tener un programa de radio en la Radio de las Madres. Y esto es una dimensión personal. Él escribe los sábados en Página 12, y yo aprendí mucho de los sábados con el negro Pasquini Durán. Pero me parece que es un acierto que después de Pasquini estuviera Luis. Eh, Él tiene un agudo sentido
de la política y la comunicación, que ese es el título de la charla, política y comunicación. Quiere decir algo trivial que muchas veces repiten. Hacemos cosas bien, pero lo comunicamos mal. En parte es así, pero en parte creo que no toman la rigurosidad de comprender lo que es la comunicación. Así que reitero el orgullo de tenerlo a Luis acá. Es un hermano de lucha y, y bueno, comunicación y política. Bueno, buenas tardes. Yo también les agradezco, porque la verdad, o sea, yo soy una especie de reliquia, más o menos por la historia que contó Carlos, ya pueden calcular la edad que tengo, ¿no? Pero soy una especie de reliquia también desde el punto de vista profesional. Este, Porque cuando, digamos, yo empecé a trabajar en periodismo no había carrera universitaria, o sea, la parte académica. Y toda mi carrera no la hice haciendo sociología de la comunicación, que me parece importante realmente, sino en la trinchera de generar medios. Y después del primer trabajo que tuve, que realmente era un trabajo bueno, porque yo empecé, el primer trabajo profesional en serio que tuve fue en una revista que en ese momento vendía 600.000 ejemplares por semana y me pagaban muy bien, que era la revista Gente, que era una basofia desde el punto de vista ideológico, pero bueno, eran los criterios con los que nos movíamos en aquella época, los que trabajábamos en periodismo, que nos considerábamos trabajadores. No nos considerábamos estrellas del firmamento del jet set, sino que éramos trabajadores, no se firmaba, se firmaba muy poco, y sabíamos que el canon para trabajar en el periodismo estaba controlado por las grandes empresas y por un sistema de censura y autocensura muy riguroso, porque piensen que estamos hablando de los 18 años de proscripción del peronismo, donde había dictaduras escondidas o dictablandas, le decían los medios serios, o una especie de paréntesis democráticos tutelados por las Fuerzas Armadas. O sea, de democracia nada, de libertad de prensa tampoco, pero todo el mundo hablaba de democracia y todo el mundo hablaba de libertad de prensa. Y ninguna de las dos cosas existían en esa época. Yo crecí en una barriada muy popular, digamos, de clase media a media. Mi viejo era socio de una farmacia en Morón, en una época en que Morón era una ciudad industrial, tenía fábricas muy grandes, desde la Cantábrica, de Terní, de Cadeo, Textil Oeste, grandes talleres ferroviarios en Aedo, cerámicas Aedo, era un mundo obrero. Y mi familia era socialista, o sea, la gente, como era plena proscripción, ustedes no se imaginan hablar de peronismo, solamente se hablaba entre la gente de confianza. Si no, nadie decía yo soy peronista así públicamente, porque además de correr riesgo desde el punto de vista profesional, de trabajo, de la represión misma, también estaba estigmatizado, estaba demonizado ese tema. Pero para mí ese era el mundo popular, por más socialismo y demás que fuera. O sea, cuando yo tenía 16 años, estaba haciendo el quinto año del secundario en el Nacional de Morón y empecé a hacer el ingreso a la Facultad de Exacta, me empecé a interesar por la militancia. Eh, Y entonces empecé a circular, a entrevistarme con compañeritos de estudio,
Y entonces la gente de izquierda que me decía, yo le preguntaba, ¿y ustedes qué quieren? No, nosotros queremos un partido, un gobierno de los trabajadores. Y iba a hablar con los trabajadores y me decían, no, nosotros lo que queremos es un gobierno de Perón. Y un compañerito de izquierda me decía, no, los peronistas son todos fascistas. Pero si ustedes quieren un gobierno de los trabajadores son peronistas. Bueno, así yo me fui metiendo, pero era un grupo de izquierda nacional, o sea, se llamaba Movimiento de Liberación Nacional. Y en ese transcurso eh, no lo conocí a Habacuc porque ya estaba muy enfermo, pero sí la conocí a Alicia Eguren, a Gustavo Rearte, primero en la OLA, que se creó alrededor de la Revolución Cubana, y después en la Secretaría de los Argentinos, ¿no? Y ahí había un delegado de Perón, que era el mayor Rearte, el Yorma, como le decíamos todos, que nos abría todas las puertas. Nos empezamos a reunir lo que se llamaban las agrupaciones nacionales ahí en la CGT, en el local de la Federación Gráfica, y la mayoría no éramos peronistas, o sea, éramos filoperonistas, cosa que ya era un pecado en el mundo intelectual, militante, universitario, es una mala palabra eso, ¿no? Y nos reuníamos ahí en la Secretaría de los Argentinos, participábamos en las actividades, en los planes de lucha que se planteaban, y el mayor Alberti, bueno, ahí también Perón empieza a darse cuenta de que hay una generación que él puede ganar, pero que tiene una marca diferente desde el punto de vista de sus tradiciones, sus contextos y demás. Entonces, él empieza a alargar la propuesta de socialismo nacional, todas las propuestas que larga en ese momento y lo tiene al mayor Alberti de delegado. O sea, todos nos metimos de cabeza porque el que nos estaba convocando era el mismo Perón. Era una convocatoria, toda esa reelaboración teórica, esa preocupación que tenía Perón por esa eh, reelaboración, si se quiere, o no reelaboración, pero actualización doctrinaria para la toma del poder, decía Perón, ¿no? Y todo eso mostraba una preocupación en cuanto al reconocimiento de una realidad diferente en el país y siempre la mira de hacer política, que hacer política no es echar gente, sino incorporar gente todo el tiempo, ¿no? Incorporar, que esa era la preocupación de Perón cada vez que se movía. O sea, ahí entramos a la CGT de los argentinos ya como peronistas. Estaba Bárbaro, que venía de los grupos cristianos, estaba Grabois, que tenía un grupo que venía de la izquierda, el papá de Juan Grabois, y había otros compañeros, ¿no? Y bueno, y así se fue armando esa bola de una generación que no era la primera generación, había habido antes que nosotros otros compañeros que nosotros mirábamos como próceres de nuestra historia, ¿no? Cacho del Cadre, muchos como Rudy, Espinas, muchos compañeros, Cabezón Gonzalo Chávez, que también venía del MRP en ese momento. Había una generación previa a la nuestra, a la que nosotros le teníamos mucha admiración y mucho respeto. Y bueno, yo para ese momento yo ya había empezado a trabajar en periodismo, o sea, a partir de que yo me metí en periodismo, casi todas las tareas de militancia que me tocaban tenían que ver con la comunicación, cosa que yo protestaba, pero era lo que sabía hacer y lo que me podía aprovechar el colectivo, lo que me podía sacar mejor
en esa época todos queríamos ir a trabajar a los barrios, trabajar que te den ese tipo de tareas. Pero bueno, así yo estaba ya cuando empezamos a militar en el gremio, en el bloque peronista de prensa, ya entrando en los 70, había pasado el Lucha y Vuelve y toda la historieta esa. Los compañeros abren Prensa Latina por segunda vez para los cubanos, ¿no? La primera vez habían estado Rodolfo Walsh y Pajarito García Lupo, dos grandes periodistas de nuestros, en la redacción en la primera etapa y después cuando hubo golpes militares, el plan Conintes y demás, la tuvieron que cerrar. Y cuando gana Cámpora, el gobierno cubano abre otra vez Prensa Latina y los compañeros me plantean que yo vaya en representación de la JP, de nuestro. Yo en ese momento había empezado a trabajar como les decía antes, en una revista que me leía, yo escribía cualquier cosa, era un pibe de 23 años que había terminado la colimba hacía poquito, escribía cualquier cosa y recibía toneladas de cartas. Y ganaba bastante bien. Yo socializaba lo que se ganaba, como hacíamos en la militancia en esa época, socializábamos el salario, pero era como un reconocimiento, era como que de alguna manera estar en un lugar muy apetecible desde el punto de vista de la carrera, digamos, un profesional. Y yo estaba harto de todas las trampas que hacíamos, harto del discurso falso que se transmitía, estaba harto de trabajar dándome cuenta que trabajaba para los grupos más reaccionarios del país. Y por más que en ese momento teníamos esa idea, porque había otros compañeros, Jarito Walker, cuando yo entré a la revista Gente, Jarito salía, y Jarito era otro gran periodista de esa época, y medio él casi que lo había inventado a la revista Gente como producto periodístico, ¿no? Porque era un tipo con mucha capacidad para crear medios, ¿no? Porque él después crea la revista Nuevo Hombre y después pasa al Descamisado y tiene una propuesta popular en los proyectos editoriales que él empieza a diseñar de mucha fuerza, porque consigue de repente que hasta ese era lo mismo que había hecho Walsh con el Secreteros Argentinos, ¿no? Casi todos los periodistas que trabajábamos en medios comerciales, después tratábamos de buscar medios alternativos. Había muchos, y muchos que tenían bastante salida, pero cuando la Secretarios Argentinos lo pone a Rodolfo Walsh y hace el diario de la Secretarios Argentinos, primero fue semanario, después fue quincenal, y después ya salía cada tanto. Porque llegó a vender hasta 200.000 ejemplares cada vez que lo ponían en los kioscos, ¿no? Era un proyecto, y yo empecé a pensar en trabajar en el periodismo, porque cuando estaban las agrupaciones nacionales, lo que nosotros no repartíamos prensa partidaria, repartíamos el diario La CGT que nos representaba, ¿no? Y nos lo sacaban de la mano porque tenía tanta cantidad de información y de formación rigurosa, con una propuesta incluso atractiva desde el punto de vista de la redacción y demás, trabajaban los mejores periodistas que había, que podía encontrarse en ese momento, ¿no? Y yo empecé a trabajar en periodismo cuando me di cuenta de la potencia que podía tener una herramienta como esa a favor del campo popular, ¿no? Bueno. Imagínense, en esa época, después cuando yo ya me incorporé a trabajar en periodismo, en el 72,
que trabajábamos, digamos, trabajando ya con una forma profesional, eh, siempre la perspectiva más importante, cuando uno tenía una agrupación o cuando empezaba, es decir, era poder instalar, por supuesto, era sacar un buen medio alternativo, ¿no? Que eso era lo que hacíamos siempre, tratábamos de hacerlo, eso lo hacíamos en la JTP, lo hicimos con el negro Quique Juárez, y sacábamos dos, una revista que se llamaba La Justa, la tienen los que trabajan, y otra que se sacaba, hacíamos todas las semanas, que era un, una hoja grande que se le repartían las agrupaciones para que las agrupaciones las peguen en los vestuarios de las empresas, donde era un instrumento de respuesta rápida. Era un instrumento más de formación a partir del análisis y balance de conflictos y de situaciones, de agrupaciones, procesos electorales dentro de los gremios, que esa era la justa, y el otro era, lo sacábamos todas las semanas, y era una página grande así, con notas muy cortitas de respuestas de coyuntura, un editorial político de 20 líneas, y después todas pastillitas sobre los distintos conflictos que había en general, y cada semana le poníamos un color diferente, llamativo, ¿no? Este, o sea, esas experiencias siempre eran importantes. Bueno, en la época de la dictadura, la volanteada, las las panfletarias que hacíamos con bombas estruendo y cartelitos que salían, en fin, todas eran, o la pintada, ¿no? La pintada que teníamos que hacer como con compañeros que estaban vigilando que no te agarraron. Yo fui preso una vez por hacer una pintada en solidaridad con la empresa Fabril, que era una empresa este, gráfica de obreros, trabajadores gráficos que estaban en conflicto, ¿no? Y ahora solidaridad con los trabajadores de Fabril, pum, cayó la policía, nos enganchó a todos. Habíamos echastrado así mal una estación de tren, ¿viste? Habíamos ido bien tempranito, qué sé yo. Esto lo tengo que ir a sacar después de la cana, ¿no? Este, pero bueno, el objetivo casi estratégico, lo máximo que aspirábamos, era poder instalar un matutino diario que disputara agenda política, ¿no? Siempre el centro neurálgico del sistema de medios de esa época, digamos yo casi desde Gutenberg hasta ahora no, hasta hace 30 años, ¿no? El centro neurálgico del sistema de medios era el diario matutino de papel. Es donde se disputa agenda, donde uno le puede pelear a Clarín, le puede pelear a La Nación. Y ustedes fíjense que en cada momento de ascenso de las luchas populares, los movimientos populares han tratado de hacerlo, ¿no? Desde los gobiernos peronistas hasta después en el 73, que estaban los diarios Noticias, El Descamisado, el diario El Mundo, después salió, había otro, La Tarde, creo que salió. Eh, siempre fue, ese era el centro, pero bueno, yo siempre digo, en los últimos 30 40 años hubo más transformaciones en el proceso de la comunicación que en los 500 años anteriores desde que Gutenberg inventó ¿cómo es la gráfica moderna, ¿no? La imprenta moderna. La transformación de los últimos 30 40 años ha sido brutal, y sobre la base de las transformaciones que se fue produciendo en los medios de comunicación se fue transformando el modo de producción capitalista, ¿no? O sea, hubiera sido imposible
la globalización neoliberal sin la transformación, sin el desarrollo de las nuevas tecnologías en la comunicación. O sea, la base de la globalización neoliberal es que un tipo agarra una computadora y puede transferir millones de dólares en casi en forma instantánea a cualquier parte del planeta. Antes eso no se podía hacer, era un trámite infernal. Y el sustento de esa modalidad, de ese modo de producción que es todavía la globalización neoliberal, se da, perdón, a partir de las transformaciones que se van produciendo en las nuevas tecnologías de la comunicación. Cuando se hablaba de libertad de prensa y de andar en coche, había una ley que prohibía la propiedad privada de medios de comunicación. O sea, un tipo que tenía una radio no podía tener un diario, un tipo que tenía un diario no podía tener una agencia, no podía tener una radio, un tipo un canal de televisión. Se llamaba así, eso, ¿no? Propiedad cruzada de los medios. No se podía. Cuando la cantidad de los medios, la modalidad de información se fue haciendo más compleja, la torta publicitaria se fue dividiendo, se fue repartiendo. Obviamente, en esa época, en la época donde estábamos hablando antes de las nuevas tecnologías, tener un diario podía ser una gran empresa, ¿no? Una gran empresa que yo llegué a trabajar, que con helipuertos en la terraza, con una flota de autos que te llevaban a hacer las notas, con una estación de servicio para alimentar los autos que uno usaba para eso. Bueno, con la diversificación de los medios, la torta publicitaria se fue dividiendo y las empresas empezaron a plantear que esa restricción de propiedad, de prohibición de la propiedad cruzada, ya no alcanzaba. Primero empezó por transgredirlas y Clarín, sobre todo, las empresas más poderosas que se habían apalancado durante la dictadura a partir de la apropiación del monopolio de la fabricación de papel de diario con papel prensa. Esas empresas que se apalancaron durante la dictadura son las que empiezan a aprovecharse del proceso de concentración que se empieza a dar digamos, con la caída del muro y la hegemonía brutal del neoliberalismo como ideología central, ¿no? Eh, no sé si se lo voy a ir haciendo más cortito. Pero todo ese proceso va llevando al surgimiento de las grandes corporaciones mediáticas y que ya no defienden los intereses de una clase, sino que empiezan a estar entre el top ten, digamos, entre las empresas más poderosas del país y empiezan a defender sus propios intereses en ese contexto y empiezan a jugar en política ya en función de su propio juego y no solamente del juego de la clase hegemónica, la clase dominante, ¿no? De las oligarquías. Eh, Ese era el contexto de la lucha por la ley de medios en la época de Cristina. Que una de las críticas que se le hacía era que la ley no contemplaba lo que empezaba a aparecer, que eran las redes. Aparecen las redes y empieza a cambiar la lógica, que ya venía cambiando. La lógica, digo, los parámetros que teníamos los periodistas para la construcción de la información, la construcción de la noticia. Lo que trae aparejado la aparición de las redes, básicamente, es un flujo informativo infernal que recibe cada habitante en su mano. Así esté en el baño, mira y recibe cantidad de información. Se está bañando, puede ser el brazo afuera, así, y sigue recibiendo información. O sea, la cantidad de información
es brutal que recibe cualquier persona, eh, y eso va generando cambios en la modalidad. Primero el tiempo, todo rapidito. Segundo, ¿cómo hacemos para destacar que una información entre tanta cantidad? Golpe de efecto, ¿no? Eso, por ejemplo, lo entendió Jorge Lanata, que era un gran vendedor de humo, ¿no? El tipo era puro efecto. Y el tipo, porque entendía cómo venía la lógica a partir de ese momento, ¿no? Es decir, y el golpe de efecto más fuerte que podemos hacer, cortito, ¿cuál es? Yo te puteo, es el discurso de odio, ¿no? Entonces, esa es la lógica que empieza a convertirse en la lógica preponderante en los medios. El discurso de odio, que el movimiento popular tarda en darse cuenta de eso, porque en general lo que está en la necesidad del movimiento popular está en dos cosas. Primero, explicar una problemática, ¿no? Y en la otra cuestión es difundir también las propias posiciones. Y después que la política tardó en darse cuenta, primero, cuál era la lógica de la información. Es una lógica compleja porque la información es una necesidad. Cualquier persona necesita informarse para tomar decisiones en su trabajo, en su comercio, en su vida familiar. Necesita saber en qué mundo está. ¿Verdad? Entonces la información es una necesidad, como decir, como decía el Papa, techo, tierra y trabajo. Yo le agregaría otra que no es una T, pero es información. Lo necesita como un insumo necesario para decidir sobre su vida. Eh, el movimiento popular trabaja sobre esa idea, pero esa idea es falsa, porque la información se asienta en un mercado que se mueve por oferta y demanda y que tiene intereses permanentes. O sea, en el momento en que se inserta en una empresa, la información se convierte en una mercancía y pasa a tener una, digamos, un sentido diferente, ¿no? Pero para trabajar con la información tenemos que tener en cuenta esas dos variables, ¿no? Por un lado, que se mete en un mercado muy competitivo donde la información genera ese tipo de competencia, y por el otro lado, donde la información es una necesidad que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la democratización real y participación popular. Eh, Ustedes fíjense que los últimos dirigentes de la derecha son todos empresarios. Y son tipos que vienen no son políticos, son tipos que vienen de la empresa. Por eso entendieron mejor la lógica nueva que traían estas nuevas eh, eh, modalidades, ¿no? Los tipos lo entendieron rápidamente. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo te vendo un reloj? Te digo que el reloj es bueno, no, y te explico que tiene tal cosa y que tal otra, no. Te muestro un señor de mucha plata que está apoyado en un Jaguar, un auto de lujo, y que te muestra un reloj que es el que te quiero vender, que es una porquería, pero yo te lo quiero vender, entonces te lo presento y te trabajo esa parte aspiracionista, si querés, pero que esas, digamos, son técnicas que se han usado siempre en la publicidad, ¿no? Y esas técnicas se transfieren rápidamente
sobre todo el gran artífice de esa transferencia fue Durán Barba, ¿no? Cuando le dicen, no, 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 no hables de política cuando hagas una campaña, tenés que hablar de tu familia, hablar de que vas a comprar huevos a la pollería olvidate de la política. Y el tipo, el que hace ese trasvasamiento de la publicidad a la política, bueno, por lo menos así es Durán Barba, y el tipo que lo acepta porque entiende cómo es ese mecanismo, es un mercachifle, o sea, que fue Mauricio Macri, ¿no? Y lo vio rápidamente a ese sistema. La política más seria, más profesional, los sindicalistas, todo, no entendían hasta ese momento cómo funcionaba la lógica, ni siquiera la parte más, ¿no? Si no hablas bien de mí, no me sirve, ¿no? Cuando un medio tiene que construir credibilidad. Sí. Pues yo puedo hablar bien de vos, pero me leen 5 personas o me ven 5 personas, no te ayudo mucho. Si yo hablo más o menos, pero me escuchan 3 millones, te va a servir, porque primero te vas a conocer y segundo no estoy hablando mal. Que es gran parte del mecanismo que tiene la comunicación, ¿no? Este, y a la política le costó mucho, a la política en serio, le costó mucho entender los mecanismos buenos y los mecanismos malos que tiene la comunicación. Yo creo que fue muy importante la discusión de la ley de medios, porque sacó la discusión sobre la comunicación del ámbito de los que estábamos metidos en el tema y se lo llevó a la sociedad. Yo creo que la única forma siempre de intervenir en estas situaciones donde hay manipulación de las élites es abrirle la puerta a los sectores populares, o sea, abrir la puerta, ¿eh? Fue lo que hizo el peronismo siempre, ¿no? Y en ese sentido, bueno, cuando Cristina dijo que se tomaba 6 meses para sacar la ley, yo pensé que no lo iba a sacar. Digo, bueno, está bien que saquemos, que lo empezamos a discutir, pero pensé que no, iba a ser muy difícil, ¿no? O sea, los periodistas más o menos conocemos cómo es el poder que se empezó a gestar dentro del mundo donde vivimos. Pero bueno, la historieta fue de que inmediatamente que sube Macri, aparece Martín Peña que empieza a manejarse con los troles y una granja de troles en las redes. Y empiezan a utilizar al máximo estas cuestiones que estamos hablando ahora, estos nuevos parámetros dentro de donde el tiempo y la rapidez con que se van desarrollando la información hace que el cerebro no tenga tiempo de discutirla, de analizarla. Entonces se va reemplazando lo que se llama el criterio de realidad, ¿no? Es decir, en vez de analizar la información con pensamiento crítico, que es lo que uno trata que la sociedad defienda. Y pensamiento crítico no quiere decir que yo critico a todo el mundo. A mis compañeros me dicen, ¿vos por qué pensamiento crítico si vos te apoyás al peronismo? Y le digo, sí, pero eso no es... el pensamiento crítico es otra cosa. No es que tenés que estar todo en contra de todos todo el tiempo. Eso es un verso, o sea, pensamiento crítico es la forma en que uno constata la información o lo que recibe con la realidad que puede percibir. Y eso lo hace con un pensamiento crítico. Es decir, yo estoy de acuerdo con el peronismo, bueno, pero a ver en esta realidad qué pasa. Y lo puedo analizar con un pensamiento crítico y puedo coincidir después. Es decir,
De lo que se trata es, digamos, de esa constatación que normalmente, con la que normalmente se recibía la información, se reemplaza por otros mecanismos, porque no hay tiempo de hacer eso. ¿Y con cuáles mecanismos se reemplaza? Se reemplaza con un criterio de cantidad, que ya lo venían haciendo las corporaciones, ¿no? O sea, vuelvo al ejemplo de la nata. La nata, vendedor de humo, te largaba un titular fuertísimo, no en página, ¿no? Estoy hablando después de página. Página es el producto colectivo, es un producto de algo más grande que la nata, obviamente, porque duró tanto tiempo. Pero después de página, todos los productos de la nata tenían el mismo camino, ¿no? Pegaban un salto alto y tenían un éxito importante de público, duraba 2 meses y después se caía estrepitosamente. Porque lo que hacía él era explotar al máximo estos criterios y te vendía humo, o sea, te vendía un título fuertísimo. Y después, cuando ibas a los contenidos, lo que decía en ese título era la centésima parte de lo que el tipo te había prometido. Así, eso duraba muy poco. Ahora, ¿qué pasó? Cuando él lo compra a Magneto y lo instala a Magneto, lo que él hacía, no me acuerdo si qué día tenía el programa, si el domingo o el sábado, el domingo, al otro día, Clarín lo publicaba en la tapa del diario. Y la radio lo sacaba, lo repetía todo el tiempo. Y lo levantaban todos los diarios que tiene Clarín en el interior. Y así lo que era puro humo se convertía en realidad. O sea, se reemplazaba ese criterio, el pensamiento crítico, por la cantidad de veces que te repetían una cosa desde distintos lados. En las redes hay un proceso, un fenómeno parecido, ¿no? Y por eso también se presta tanto a la manipulación. Usted, se le dirigido, bueno, el asesor de Milei, no me acuerdo, no sé el apellido, de Fernando Cerimedo. El tipo reconoció que tiene 50.000 cuentas falsas en las redes. Y ustedes no sé si se acuerdan, cuando Lula ganó las elecciones, empezaron a hacer circular en Brasil una noticia falsa, que los tipos la tenían bien pensada. O sea, esa cuando se dice fake news no es que hacen un invento fácil, los tipos lo elaboran. Entonces decían que gran parte de las urnas electrónicas que se habían usado en esa elección tenían una puerta trasera que se podía hackear y que entonces toda esa elección había sido trampeada por Lula. Y lo empezaron a repetir por las redes. Bueno, todo eso lo había inventado Cerimedo. ¿Y qué te pasaba? Bueno, los tipos con eso buscaban un golpe, ¿no? Movilizaron a sus militantes de la derecha, se instalaron frente a los regimientos en Brasil y le reclamaban al ejército que salga a la calle para anular las elecciones que había ganado. Por eso Cerimedo ahora lo busca la justicia de Brasil y el tipo está de hecho prófugo porque le tendrían que ¿cómo haces? Vos te llega un tuit y en ese tuit de repente se empieza a tener miles y miles y miles de repeticiones. Bueno, tenés un tipo como Cenimedo que tiene una granja de trolls y además tiene bots que te mandan los hashtags que le dicen 50.000 de eso por segundo y te inundan las redes. Y entonces la gente dice, bueno,
debe ser cierto, claro, porque entonces las urnas de tal año es un dato técnico, no es un dato inventado, porque ¿quién va a inventar que las urnas del año no sé qué tenían todo, todo humo? Pero pasa a tener certeza porque aparece repetido, multiplicado, y así se crean influencers, que son tres idiotas que no han leído ni el UPA que leía yo cuando me enseñaban a escribir, y se ponen a hablar de cualquier cosa, y lo único que tiran es una ideología berreta, pero ¿qué le ponen? Le empiezan a poner abajo un like, que es todo inventado, todo llevado por trolls o bots. Y claro, mucha gente ve y dice, si este tipo tiene tantos likes, debe ser bueno. Y lo que dice debe ser inteligente. Es decir, pensamiento crítico, gracias por la... Pero no, pero lo va matando el pensamiento crítico y va convirtiendo a la sociedad en un proceso, en un fenómeno que es muy manipulable. Yo digo esto, ustedes fíjense lo que pasó con Palestina, ¿no? Eh, Empezó a haber manifestaciones en solidaridad con Palestina en lugares impensables. En los últimos 50 años, en las universidades norteamericanas no se habían movido ni los árboles por el viento, estaba todo maduro. Y de repente empieza a haber grandes movilizaciones de juventud en solidaridad con Palestina y contra el genocidio que estaban cometiendo los... Y entonces, ¿qué dice Trump? Trump se empieza a poner nervioso porque él lo estaba apoyando el genocidio. Como, el tipo se pone nervioso y dice, acá la culpa la tienen los chinos que manejan TikTok. Y empieza, bueno, fíjense la importancia que le da el tipo a eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahora? Estas son las noticias. Yo quería empezar con eso y después fuimos cambiando con la historia de mi vida, que no es tan importante, pero tiene que ver con los medios. Pero quería empezar con eso porque finalmente hay dos grandes tecnológicas que se mueven en el mundo de las aplicaciones, ¿no? Una es Oracle, que no sé cómo se pronuncia exactamente, y la otra es Palantir. Oracle por ahí no es tan conocida en el uso de la gente normal como nosotros, porque es una empresa que se dedica a dar servicios en la nube a las grandes empresas, ¿no? Y Palantir es una aplicación que combina todas las aplicaciones relacionadas con seguridad y defensa. En realidad, la articulación entre estas dos grandes empresas, que están entre las empresas más poderosas del planeta, articularon gran parte de lo que hizo el ejército israelí, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Oracle compró el algoritmo de TikTok a pedido del gobierno norteamericano, ¿no? Entonces, ellos empiezan a manejar, porque esa es la otra cosa. Te hacen creer que el algoritmo es un fenómeno de la naturaleza, igual que el libre mercado. Y el algoritmo también lo planifican. El algoritmo siempre tiene atrás un ser humano y atrás de cada ser humano hay intereses económicos poderosísimos. Entonces, los tipos que hicieron, compraron el algoritmo, ¿no? Y con el algoritmo, ¿ellos qué quieren hacer? Quieren instalar toda la argumentación que justificó la masacre de palestinos en Gaza. Y entonces vos ahora te vas a meter en estas aplicaciones, vas a poner Gaza y no te va a salir que hubo tantos muertos, que hubo tantos chicos asesinados, que hubo esas cosas.
te van a salir toda la argumentación del lado israelí. Eh, Uy, chicos, ¿qué Sí, pasó? era reñir de conyugal. Ah, bueno. Bueno, pero decían recontratarle. No, digo, a mí no me afecta, pero era por lo que estábamos hablando que a mí me gusta. Y Perdóname, sí, el planteo de crear un sistema, digamos, creíble de realidad que no existe. sí. ¿Cómo se puede combatir eso? Está buena la pregunta. Porque yo digo, y voy a aclarar eso. Todo lo que se genera, y toda la mitificación que hay mucho de mito también en el tema de cómo se genera. Hay mucho mito por un lado, o sea, muchas cosas exageradas. Y por el otro lado, eh, en la gente de nuestra época de militancia, hay una tendencia también a no darle tanta importancia. Porque objetivamente nosotros cuando militábamos decíamos, ¿qué importancia va a tener esto si Perón gobernó contra todos los diarios, contra todo lo que había en ese momento, y sin embargo el tipo ganaba por afano cada vez que se presentaba a las elecciones? Pero bueno, no es la misma realidad, cambió mucho, el poder de los medios es impresionante, cuando te llega, la otra cosa que tienen estos mecanismos es que simulan intimidad, porque vos la tenés así, te conocen hasta cuando te bajás los lienzos, cuando vas al baño, o sea, y ahí te habla un tipo en la oreja y te cuenta las cosas como si fuera tu íntimo amigo. O sea, simula intimidad y simula sinceridad. Ese es el gran engaño que tienen las redes, ¿no? Ahora, la gente no es boluda tampoco. O sea, perdonen, pero con esto, ¿qué quiero decir? Los tipos tampoco, los que generan estos mecanismos de manipulación, tampoco creen que con eso van a homogeneizar a todos. Ellos tienen un blanco, o sea, ellos tienen, por ejemplo, ustedes vieron lo que hicieron los de Cambridge Analytica, ¿no? Los tipos afanaron miles de perfiles del Facebook, en el momento que Facebook era la aplicación, la red que más se usaba. Y de todo eso que quería decir, los tipos veían que era lo que todos esos perfiles habían puesto como like, me gusta, no me gusta, abracito, qué sé yo. Y claro, iban eh, seleccionando, ordenando, a este le gusta tal cosa y te ponen toda la lista, a este le gusta tal otra, y después diseñan mensajes que van orientados a cada uno de esos segmentos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue, hace mucho ya, cuando empezó el lío, bueno, se supone que Cambridge Analytica estuvo metida en la elección que ganó Macri acá, porque cuando le hicieron el juicio a los CEO de Cambridge Analytica y le preguntaron si habían tenido que ver con la elección de Macri, los tipos hicieron los huevos, miraron para arriba, no contestaron. Pero cuando había habido un referéndum por la paz en Colombia, ¿no? Y era obvio que la sociedad quería la paz. O sea, no existe. Y era obvio para todos que el referéndum ese lo iba a ganar la propuesta de sí a la paz. Le hicieron 20.000 trampas, le cambiaron la pregunta. Entonces, si vos ponías que no, quería decir que sí. Le habían hecho 20.000 trampas. Pero los tipos, con la información que tenían los de Cambridge Analytica, que trabajaron para que siguiera la guerra, no para que haya paz, no hicieron campaña diciendo no a la paz. Los tipos detectaron un sector más atrasado, digamos, de la sociedad, que tenían temas de género, que estaban en contra de los temas de género, el aborto, el matrimonio igualitario y todo eso, ¿no?
Entonces los tipos, el mensaje cuál fue, fue decir, bueno, si ganan, si viene la paz y los guerrilleros se incorporan a la política, van a impulsar el matrimonio igualitario, van a impulsar qué sé yo qué. Y entonces esa gente votó a favor de la guerra y la estaban haciendo bolsa, porque en general eran sectores muy campesinos, muy religiosos, de las zonas que estaban más jodidas por la guerra, ¿no? O sea, los tipos diseñaron un mensaje y en general, es decir, la manipulación no es a todo el mundo, porque a ustedes no lo convencieron, a mí tampoco. Es decir, lo orientan a una franja. Y en el caso nuestro, que ya tenemos decidido un montón de cosas, inventan otro mensaje, ¿no? Que no es totalmente opuesto a lo que nosotros. Entonces, los tipos, sobre todo en las elecciones donde se gana por poca diferencia, con esos mecanismos los tipos pueden dar vuelta un voto que es el 30%, poner, ¿no? Y con eso te la... Fue la primera y segunda vuelta. La primera vuelta Claro, y el balotaje. bueno, o sea, viene por ese lado. Yo creo que todavía falta para el movimiento popular diseñar formas de comunicación que sean más legítimas, más honestas, ¿no? En función de esto, hay una pregunta de los que nos están escuchando. Dice, en medio de tanta polarización llevada a cabo por los medios hegemónicos de comunicación, lo cual genera un fuerte impacto en la sociedad a través de las fake news, ¿qué consejo le podés dar a los futuros comunicadores sociales, fundamentalmente en el mundo digital? Primero, los medios tienen muchas funciones, no tienen una sola función. Vos podés tener un medio explicativo, un medio agitativo, un medio para la gente que piensa como vos y tratar de homogeneizar, tratar de generar debates sobre temas y medios que buscan difundir lo que vos pensás para que lo conozca gente que no piensa como vos. En ese sentido, no hay, con un solo medio no vas a resolver todas las propuestas. Yo creo que hay experiencias que se vienen dando, ¿no? Hay canales de streaming que están teniendo una importancia. Hay podcasts que ya pasaron medio de los podcasts. De todo se da a una velocidad muy grande, ¿no? Por eso digo que es un momento básicamente de transición donde no se sabe qué va a terminar esto, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo un trabajo de Martín Becerra, que yo respeto mucho, pero que digamos me parece demasiado frío técnicamente, pero ellos hicieron un estudio donde llegan a la conclusión que el 90% de la torta publicitaria en los años 90 iba a los medios tradicionales, o sea, radio, televisión, medios gráficos, el 90% de esa torta se fue a las redes. O sea, los medios tradicionales están trabajando con el 10% de lo que recibían en los años 90. Nada. Eso se ve en lo que ganan los periodistas, que en este momento es una miseria, y que tienen que tener 3 o 4 trabajos al mismo tiempo. Pero, y todo el mundo dice, en algún momento los diarios de papel van a desaparecer. Y no desaparecen. Clarín está vendiendo 20.000 ejemplares de papel. O sea, es una lágrima eso, ¿no? ¿Y por qué lo mantienen? Misteriosamente, ¿no? Hay un fenómeno que es que siguen siendo básicos para disputar agenda y para instalar temas. O sea, lo que sale en los medios de papel lo toma la radio, lo toman los influencers, el YouTube, lo toman todos los demás. Y se genera, a pesar de la poca distribución, de la poca circulación que tienen, siguen siendo los motorcitos de la agenda que se va instalando, ¿no? Y es un tema
donde ya en el momento que se cierren, ya nadie más va a poner un diario de papel, porque la diferencia que hay entre hacer una redacción digital y hacer una redacción de papel es ya infernal en el punto de vista económico. Este, o sea, yo creo que hay que respetar el lenguaje. Si estás en Francia, tenés que hablar en francés. Si no, no te entienden. Entonces, yo creo que hay que entender el lenguaje de la sociedad. Entender y que no es tampoco, es una sociedad muy fragmentada, esta que estamos viviendo, en gran medida fragmentada por los mismos medios, por la lógica, esta lógica de los medios. Entonces hay que diversificar y hay que poner claro a dónde apunta cada mensaje, cuál es el destinatario. Es una sociedad fragmentada no solamente desde el punto de vista económico, está fragmentada desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista etario. Los adultos no tienen la más mínima idea de cuál es la vida cultural, la vida de los chicos, donde se mueven los pibes. Los pibes no abren el juego, son más escondedores y a los adultos como que no han buscado ese contacto y la inercia del telefonito, del celular, ha generado esa dispersión casi compartimentada. Entonces, trabajar en los medios digitales hay que tener claro, primero, a dónde apuntás, entender el lenguaje de ese medio que vas a dirigirte. Este, y yo creo que lo más importante siempre es hacerle entender a esa persona con la que estás hablando que no está sola, que forma parte de un colectivo, que la suerte de esa persona como ente individual está relacionada con la suerte del mundo que lo rodea. Para mí ese es el mensaje fundamental porque esta sociedad tiende a fragmentar y nosotros tendremos que tender a agrupar, a socializar, ¿no? Ese es para mí un mensaje fundamental. Y sí, tenemos que hacerlo con las emociones, tenemos también, o sea, y tenemos que ser claros. Eso no es un invento tan de ahora. El mismo Walsh decía, cada párrafo, una idea. No pongas tres ideas en un párrafo. ¿No? No te vayas por la rama cada vez que te pones a escribir. Elegí exactamente la idea que vos querés transmitir. Y cada párrafo, una idea clara y que esté en el corazón, en el sentimiento de la persona con la cual vas a hablar. Y contarlo incluso desde tus... En la época nuestra estaba mal usar la primera persona. Y yo la verdad que he tratado de escuchar a grandes directores, yo era muy malo hablando, ahora soy un charlatán de feria, pero porque me tuve que acostumbrar porque la radio y todo lo demás, pero la verdad que para hacerlo, porque para a mí sí me gusta más la gráfica, me gusta escribir, es lo que yo hago mejor y para mí es lo que disfruto más. Cuando tuve que ponerme a hablar, la verdad que me los puse a escuchar a Perón, a Fidel, a Lula, a... Y Cristina es muy buena comunicadora también. Eh, y siempre ellos empiezan desde una historia personal, ¿no? Yo vivía en tal lado, mi madre tal cosa, yo iba a comprar las cosas a tal lado. ¿Querés hablar del precio de la carestía de la vida? Y bueno, sí, cuando era chico yo iba a hacer la compra y me atendía el almacenero porque no había grandes supermercados. No sé, empezás, ¿por qué? Porque un comunicador tiene que vincular siempre, tiene que generar un vínculo con el que le está hablando. No es ningún, la gran secreto de un comunicador como Fidel o como Perón, que cuando estaban hablando, le hablaban a un millón de personas y parecía que le estaban hablando a cada uno de los que estaban ahí, ¿no? Porque el gran secreto es ponerse en el lugar del otro y
y comunicarle al otro desde ese sentimiento, ¿no? Este, yo creo que eso es así, o era así. Yo digo, tuve la suerte de verlo a Perón, de verlo a todos ellos. Este, y cuando tuve que analizar un poco el discurso, la forma en que ellos empezaban entrándole a la gente, era a partir de eso, ¿no? Yo me transformo en vos, yo soy vos y hablo desde lo que vos sentís, desde tu emoción, desde tu necesidad. Yo creo que eso es muy importante. Muchas veces en la política, en la militancia, en las mejores experiencias de militancia, se reconoció la importancia de la comunicación, ¿no? Pero muchas veces no se encontraba el mecanismo de la comunicación. Pero yo que ya que estamos hablando de América Latina, eh, qué impresionante que cuando se hace la Revolución Cubana, el tipo que tiene América Latina en la cabeza es el Che. Y entonces el Che crea la agencia Prensa Latina. Es la primera agencia del campo de pueblo, digamos, de nivel latinoamericano. Y lo pone a Massetti, que era su alter ego en esa cuestión, y llaman a los mejores periodistas que había en ese momento, ¿no? Hasta García Márquez trabajaba en el Pajarito García Lupo, un periodista excelente, Rodolfo Walsh, y ahí estaba la experiencia, la intencionalidad, la vocación de alguien que se preocupaba por una proyección latinoamericana, ¿no? Como era el Che. Porque a veces el Che se va por la anécdota, pero era un tipo que usaba la cabeza, ¿viste? También. Eh, y el otro gran experimento fue Telesur. Yo no sé, o sea, y no. Que era era el que, o sea, en este lugar es como si hubiera estado hablando Pino, bueno, obviamente salvando la distancia, Pino era un gran cineasta, yo no, pero Pino siempre hablaba de la importancia de la comunicación y fue uno de los que dio la idea a Chávez de hacer Telesur. Y después no quiso ser el presidente cuando le ofreció Cristina, honesto, no me acuerdo, que fuera presidente de Telesur, no quiso. Pero Telesur es una también experiencia que evidentemente ya la borran de todos lados porque es algo que les molesta, ¿no? Necesitamos también valorar, difundir y aprovechar esas experiencias críticamente también, porque nosotros no somos como la derecha, ¿no? O sea, nosotros podemos y tenemos la capacidad de analizar críticamente la información con la cual usamos, cada la que usamos para tomar decisiones en nuestras vidas, en nuestra actividad política o lo que fuera. Yo creo que eso está, y creo que todavía falta mucho el diseño desde el punto de vista de la pregunta que hacían con relación a la militancia digital. Ojo, la militancia digital es eso, no es la militancia, ¿no? Es como cuando en Facebook te crees que porque tenés muchos seguidores, muchos amigos, tenés muchos amigos. No tenés muchos amigos. Ni los conocés, ni sabés quiénes son, ni nada. Te dicen que son amigos porque aparece ahí y porque el tipo que inventó Facebook fue vivo y dijo, bueno, el que te pone ahí, le decimos que es tu amigo. Y vos te crees que es tu amigo. No, no es tu amigo. O sea, son herramientas que tienen que ver con... O sea, lo que estoy diciendo es, no te la creas tampoco, ¿viste? O sea, es una herramienta importante de difusión, pero todos esos, para que pesen, para que valgan, tienen que haber
una decisión colectiva, una articulación. Es decir, si el mensaje principal es no estás solo, formás parte de un colectivo, formás parte de un país, de una patria, cuando lo decimos también tenemos que hacerlo de la misma forma. O sea, tenemos que aprovechar al fondo esa capacidad, coordinarla, no necesitamos tener bots o tener trolls, tenemos un montón de compañeros que están en este momento metidos en las redes y bueno, tenemos que aprovechar en qué sentido, diseñar mensajes, aprovechar consignas, eh, animarnos a meternos también en otras esferas que no sean solamente las que piensan como nosotros, convocar. O sea, hay toda una actividad que no está aprovechada en el plano de las redes. Bueno, voy a cortar, no sé, porque me parece que... Son esas charlas que después es bueno leerlas, escucharlas en YouTube y repensarlas, porque ha tirado muchas ideas y creo que es tarea nuestra, si tenemos pensamiento crítico, de poder analizar todo lo que Luis ha planteado.